Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos en el Señor, pastoras, pastores, obispos, evangelistas, quien sea que nos esté viendo. Dios les bendiga grandemente y gracias por sintonizarnos en la unidad evangélica de Canal 9. Que Dios les bendiga grandemente. Hoy me encuentro con el pastor, Gerardo Muñoz. No es que, no sé qué siempre, pero un siervo de Dios que lo conocemos ya bastante tiempo, con el pastor Gerardo Muñoz. Me encuentro acá para llevar a sus hogares, a su corazón, una palabra que siempre es una bendición. La palabra de Dios es bendición. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es. Y es la pura y santa verdad. Así es. Que es la lámpara de nuestros pies. Amén. Sin la palabra de Dios el hombre andaría de tumbo en tumbo. Quiero dejar al pastor para que él le dé lectura a la palabra que tenemos hoy día y él nos va a dar la cita para que usted también, si usted gusta, puede tomar su Biblia y buscar la cita que le va a dar. Amén. Buenas noches, pastor. Que Dios le bendiga. Buenas noches a los que nos están viendo a través de Canal 9, ¿no es cierto?, en esta hora. Yo sé que muchos esperan este programa, pastor, a esta hora. A muchos les gusta también escuchar palabras, y qué mejor dormirse después, ¿no es cierto?, con la palabra del Señor. Si tú tienes tu Biblia a mano, o tu celular, porque muchos también bajan esa aplicación hoy en día a través del celular, está en el libro de Números. Libro de Números, capítulo 13, y vamos a ir al versículo 30. Amén. Amén. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y la palabra del Señor dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. 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 El Señor, en esta oportunidad, esta palabra viene, ¿no es cierto?, de los 12 espías que Moisés envió a ver ahí a la tierra, ¿no es cierto?, a Canaán, para ver si podían ellos tomar posesión de aquello. 12 espías, hablábamos, ¿no es cierto?, de los espías. Ellos fueron una persona camuflada, una persona netamente anónima. Perdón, yo creo que Moisés, él tenía la fe de que esa tierra iba a ser para ellos. Amén. No los mandó a impresionar para ver si podían tomarla o no, sino vayan y vean cómo es la tierra, para dar los pasos justos. Exacto. Y perfecto, y vean al momento de la conquista. Claro, y vean si la tierra también es buena para sembrar, si produce buenos frutos, ¿no es cierto? Claro. Y vean qué condición está para que nosotros podamos tomar posesión de aquella. Claro. Y al regreso, dice que estos 10 espías que volvieron, dijeron sí, y de hecho trajeron fruto, traían racimos de uva, dice que eran unos racimos, pero tremendamente. Y sabemos que la uva, sabemos que los frutos son bendición. O sea, era una tierra de bendición, una tierra bendecida, porque Dios les había ordenado, porque Moisés recibía la dirección de parte de Dios. Bueno, el Señor ya le había dicho que era una tierra que fluía leche y miel. Exacto. Entonces era algo muy bueno que Dios había preparado para ellos, pero había que tomarse esta tierra. Amén. Y la verdad las cosas que, como le comentábamos anteriormente, para contextualizar un poco, ellos venían ya saliendo de la libertad de Egipto, habían ya cruzado el Mar Rojo, se había abierto el mar, ahora peregrinando y caminando por el desierto, el Señor en cierto lugar lo hace detenerse y Moisés envía a 12 hombres que vayan allá arriba a la tierra que Dios les había prometido. Y como bien dice el pastor, fueron hombres escogidos por Moisés y entre ellos iba Caleb y Josué y los otros 10 espías, 12 en total, y fueron a inspeccionar la tierra. A ver qué es lo que hay, como les decía anteriormente, tienen que haber ido de una manera no tan expuesta porque eran espías. Así es, claro. Iban totalmente en forma anónima. Como queriendo decir, vamos a inspeccionar a ver, sin que se den cuenta que nosotros venimos a mirar. Y importante también, pastor, nombrar ahí que Moisés los escogió cada una de las tribus. De cada una de las tribus. Príncipe él los escogió, los envió para que fueran a ver, ¿no es cierto? Me imagino que fue porque para darle una seguridad y que cada uno tuviera la posibilidad de dar, ¿no es cierto?, fehacientemente cómo era aquella tierra. Claro. Pero estos espías volvieron
volvieron con temor, volvieron con miedo, porque dice que vieron razas de gigantes. Defraudados. Claro, no es, a lo mejor le dijeron Moisés, no era como tú nos decías, como que era una tierra donde fluía la leche y la miel, que era todo en paz, en tranquilidad, estaban claros, entonces volvieron temerosos. Entonces dijeron en un momento, ¿saben qué? Nosotros no podemos tomar posesión de aquello porque vamos a entrar y nos van a matar a todos. Oiga, era como si hubieran dicho, pero Moisés, no nos mostraste la letra chica. Claro. La letra chica. Bueno, y ellos se encontraron con esto, que habían hombres de grande estatura, porque para que usted lo sepa, existían hombres de raza especial, raza de gigantes en aquel tiempo, y vieron estos tremendos hombres y ellos se sintieron tan disminuidos, claro, como muchos cristianos hoy día se sienten disminuidos, se sienten apocados y se olvidan que el que está con ustedes es más grande que todas las cosas. Amén, así es. A lo mejor la estatura de esos tiempos del pueblo de Israel a lo mejor era mediana, ¿no? A lo mejor, no sé, o normal. O normal como claro, era una raza especial la otra. Claro, la otra era una raza especial que a lo mejor pasaba los 2 metros, a lo mejor, y eran fornidos, eran hombres de guerra, de lucha, de batalla, fortalecidos. Entonces me trae recuerdo cuando David tuvo que pelear contra Goliat. Me imagino una diferencia así. Claro. Pero en este tema, como les comento, ellos dijeron, sí, es una tierra buena, es una tierra buena para sembrar, es una tierra buena para vivir. Pero tenían el temor, ¿por qué? Porque habían perdido la visión, la confianza en Dios. Claro. Si Dios los envió a ese lugar, es porque Dios sabía que ellos iban a tomar la posesión de ese lugar. Exacto. Pero no era tan así como llegar y esto es nuestro y ustedes se van. No, dentro del andar, del caminar del cristiano, siempre vamos a encontrar tropiezos, siempre vamos a encontrar cosas que nos van a ir deteniendo, ¿no es cierto?, para llegar a la promesa de parte de Dios. Es un propósito de parte de Dios, porque se imagina que todo fuera bendición, todas las cosas no fueran fáciles. No, y Dios le había prometido, y cada uno de nosotros, cuando Dios nos promete, tenemos que luchar por esa promesa, luchar por las herencias que Dios nos da. Amén. Se me viene a la memoria un varón que se llamaba Sama, que era uno de los valientes de David. ¿Se recuerda usted que está bíblico? Sama, uno que era valiente, de los valientes de David, que tenía un pequeño terreno de lentejas. Amén. Y dice que él defendió sus lentejas y no dejó que ningún filisteo se le acercara. Exacto. Porque el que se acercaba, él estaba con espada en la mano para defender. Entonces es como nosotros también tenemos que defender lo que Dios nos ha dado y luchar por lo que Dios nos ha prometido. Amén. Sí, pues primero que todo, ¿qué nos ha regalado el Señor? Una salvación maravillosa. Y las promesas que vienen después de eso, ¿no es cierto? Y en las cuales nosotros debemos de luchar. Usted y yo tenemos promesas de parte de Dios, ¿no es cierto? Que un día se van a cumplir. Para ti también hay promesas de parte de Dios que un día se van a cumplir en tu vida. Pero tienes que luchar por esas promesas, tienes que luchar, tienes que batallar, porque el cristiano cada día es una batalla. Y todo lo que tenemos que hacer para estar firmes, solamente afirmarnos y creer y confiar y aumentar nuestra fe. Bueno, y como dice la palabra, de todo hay en la viña del Señor. Veamos la expresión de los cobardes que dijeron, no vamos a poder porque allí hay gente de raza de grande estatura y nosotros a nuestro parecer parecemos langostas al lado de ellos. Y la otra versión de los valientes de Josué y Caleb, que dijeron, no, subamos porque nosotros podemos más que ellos. Así es. Yo creo que es súper loable, valorable la expresión de estos dos varones, porque eso también debe identificarnos a nosotros para que nunca nos achiquemos frente al enemigo. Amén. El enemigo siempre nos va a intimidar, nos va a querer apocar, meter miedo, como mire, en tiempos de Nehemías, cuando construían en los muros y venían los enemigos y decían, este es un muro que lo van a derribar, si pasa una zorra por ahí, lo va a derribar porque son hombres débiles. Así trata de hacernos ver el enemigo a nosotros. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y podemos ver en esta condición de lo contrario, ¿no es cierto? Lo que dijeron los 10 con los dos que era Caleb y que era Josué, que el cual, ¿no es cierto?, ellos tenían una fe, una confianza, una creencia de parte de Dios para su vida. La fe de ellos fue tan grande que ellos dijeron, no, pues nosotros podemos. Más podemos nosotros. Podemos nosotros, porque más grande es el que está con nosotros. Exacto. Ellos no perdieron la visión. No perdieron su visión de fe. Dios siempre los mantuvo. Y de hecho, fíjese que de ahí, de esos dos, salió el que sucedió a Moisés. Amén. Entonces, para suceder un líder, un hijo de Dios, hay que tener mérito, hay que demostrar que son valientes, hay que demostrar que lucha por lo que Dios le ha dado. Un hombre luchador, un hombre que buscó, y posteriormente, cuando muere Moisés, él lo sucedió
Claro. Claro. Josué, bueno, Dios lo preparó. Dios lo fue preparando porque fue entre comillas, ¿no es cierto? Bueno, estaba Aarón, que era su hermano Moisés, pero también estaba Josué, que estaba a cargo del ejército. Dios ya lo empezaba, de ahí tomó dominio de él y lo empezó a preparar, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios sabía, ¿no es cierto?, que en el momento, en instancia, cuando ya tenían que cruzar, ¿no es cierto?, para llegar a la tierra prometida, Dios retiró, ¿no es cierto?, a Moisés y le dijo, ahora tú, Josué, vas a continuar y vas a pasar a este pueblo y vas a tomar posesión de la tierra. Y fíjese que una cosa trae la otra. Moisés, Dios lo hizo cruzar el Mar Rojo porque Dios con su poder abrió las aguas. Amén. Y con Josué hizo lo mismo, pero en el río Jordán. Así es. El río Jordán también se dividió en dos y dice que las aguas que venían de arriba se amontonaron como un monte para que pasara el pueblo de Dios a la tierra. Así que, a Jerusalén, perdón. Así que, bueno, lo importante, ahora, pastor, yo quisiera, es una linda historia que nos deja grandes enseñanzas, pero esta historia no es para tenerla como en la memoria de la historia que pasó, sino es una vivencia que hoy día también la tenemos. Como por ejemplo, ¿cuántas personas dentro de una congregación son negativas o pesimistas? Y otras personas dentro de la iglesia son optimistas porque han creído realmente en Dios. Amén. Cuando Dios le da una promesa. Por poner un pequeño ejemplo, el Señor le dice, mira, voy a darles un templo maravilloso, porque hay muchos que están en templos pequeños. Amén. Y muchos dicen, pero ¿cuándo lo vamos a arreglar? Si aquí hay gente honesta, gente modesta, aquí hay gente de pocos recursos. Pero si Dios te ha dicho que te va a dar tal cosa, te va a dar una casa, te va a dar una gran bendición, créelo, porque va a tener que ser así. Y nosotros tenemos que saber, pastor, también me trae esto, que Dios nos dice en su palabra que Él dice, ocupaos mientras yo vengo. O sea, dice el Señor, mientras yo vengo nuevamente por ustedes, ocúpense en algo, hagan algo, no se queden sentados, no se queden ahí quietos, sino que muévense, actívense. Sí, así como decía el pastor, las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es buscarlas, es clamar, es pedir cada día y seguir hasta que aquello, ¿no es cierto?, llegue a nuestras vidas. Yo no saco nada con quedarnos y nos quedando sentados en nuestras casas, en nuestros hogares. Total, Dios ya me prometió esto, yo voy a esperar en Él. Pero la palabra me está diciendo, dice el Señor, que te ocupes, que te muevas, preocúpate, no te quedes sentado. Mientras tanto yo vengo. Y Dios nos ha llamado no para hacer cosas chicas, nos ha llamado para hacer cosas grandes. Amén. Tomarse la tierra prometida era una cosa grande, no era menor, no era poca cosa. Y tuvieron que luchar y poder tomarse esa tierra que Dios les había prometido y que iba a ser de gran bendición. A usted también, Dios, ¿cuántas veces le ha dicho, yo te quiero para cosas grandes, no cosas pequeñas? Y nunca tema, porque cuando Dios nos dice, si el Señor le dice a usted, mira, te voy a llevar al África a evangelizar, lo primero que viene a una persona pesimista dice, pero ¿y cómo? ¿Y de dónde? ¿El pasaje? ¿Es que es muy caro? No, si Dios te dijo que te va a llevar, es porque de alguna manera Dios te va a proveer. Porque Dios cuando nos pone desafíos en la vida, también pone las provisiones. Dios es un Dios sabio. Entonces no puede mandarlo si Él no provee de lo que necesitas para cumplir esa misión. Amén. Dios va a proveer todo. Todo. Él te va a dar va a estar los dineros, va a estar la provisión, va a estar todo lo que tú necesitas para aquello. Porque Dios no nos ha tomado. Dios no nos ha elegido para dejarnos sentados, para dejarnos botados. Dios nos escogió para bendecirnos. Y esta palabra en esta hora que hemos podido compartir con el pastor es una palabra maravillosa, una palabra donde vemos dos hombres de fe, dos hombres que tienen confianza, dos hombres que le creyeron a Dios en sus promesas y ellos fueron fortalecidos, fueron renovados por el poder y el amor de Dios. Y ellos lograron vencer y contrariar todo aquello que los habían dicho los otros 10 espías, ¿no es cierto? E incluso quisieron, ¿sabe que llegó un momento, pastor, que los querían hasta matar? Por lo que estaban diciendo. Claro. El otro, claro, se le vino encima al pueblo. Claro, lo primero que leímos fue que Caleb hizo callar al pueblo. Exacto. Había un alboroto tremendo. Había un alboroto, como un estallido social a propósito. La protesta. Claro, y él hizo callar al pueblo y le dijo, más podemos nosotros que ellos. Y lo hizo delante de Moisés porque eso no es levantar las manos o los brazos de un hombre que va liderando un grupo cuando se le dice esto no va a resultar, esto no se va a poder hacer porque esto y lo otro.
eso no es levantar los brazos a un varón que va al frente de la obra. Lo que hay que hacer es decir, sí podemos, seguiremos orando hasta que Dios nos cumpla y nos dé su promesa. Amén. Hay cosas que en la vida Dios le ha dado y hay que seguir orando porque Dios tiene su tiempo y su hora para hacer realidad lo que Dios le ha prometido. Y ser como, ¿no es cierto?, como Caleb, que declaraba y dijo, vamos, tomemos posesión de aquello. Si nosotros somos más, tenemos a Dios con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Sí. Y somos más y tomemos. Y sabe que aquí me llama mucho la atención cómo él hablaba con una seguridad, cómo él hablaba con con autoridad, podemos decir, ¿no es cierto? Vayamos y tomemos aquí. Claro, porque no dice, vamos, intentemos de nuevo. Mejor, quizás, tal vez. Claro, sino que vamos, subamos y tomemos. Tomemos posesión de ella. ella. Estaban los amorreos, los feres, había muchas razas. Había muchas razas allí que estaban allí. Y eso es lo que le dio el temor a aquellos otros 10 espías que fueron temerosos. Yo creo que ellos a lo mejor fueron humanamente. No fueron, ¿no es cierto?, claro, bajo la voluntad de Dios. Ellos fueron a mirar y ver y dijo, no vamos a poder, porque a lo mejor contó, miró, dijo, somos poquitos. Claro, se olvidaron que Dios le había dicho, yo les daré una tierra que fluye leche y miel. Sí. Y esa es la visión que a veces se pierde y nosotros, le recuerdo a usted, nunca se olvide de lo que Dios le ha dado. Puede pasar el tiempo, pero Dios tarde o temprano te va a cumplir. Y te lo digo porque la palabra de Dios así lo dice. Amén. A lo mejor usted ha perdido la esperanza, usted se ha dejado de estar, incluso ha dejado hasta de congregar porque ha perdido esa fe, esa esperanza. No, levántate como Josué y Caleb y diga, sí puedo porque Dios está conmigo. Amén. Y tienes que hacer oídos sordos. Aquellos que siempre van a haber aquellos que te van a querer opacar, van a haber gente que te va a querer bajar, gente que te va a querer, ¿no es cierto?, decir no vas a poder. No, tómate de la palabra hoy día, tómate de lo que Caleb estaba declarando junto a Josué, ¿no es cierto?, que ellos decían, nosotros podemos, porque el Espíritu de Dios moraba en ellos, su fe y su confianza, ellos sabían en quién la habían depositado y las promesas de parte de Dios estaban. Pero hay que hacer algo, siempre hay que dar un paso, pastor. Fíjese que lo que hace el enemigo es astuto, es muy astuto, al extremo de que los hizo verse como langosta, como pequeñito ante el enemigo. Bien. Porque esa es una de las tareas del enemigo, de que tú te sientas disminuido, te sientas poca cosa y que veas todo grande e imposible de tomar. Cuando acuérdate que Dios es más grande que todas las cosas, que todos tus problemas, Dios es más grande. Entonces el enemigo, la tarea de él es que tú como que te mires a un espejo y te veas totalmente pequeño, imposible de tomar lo que tú pretendes, cuando el Señor te ha dicho, sí, yo te daré tus necesidades y abriré puertas y cortaré cadenas y bendeciré a cada uno de mis hijos. Amén. Yo quiero darle un pequeño detalle, pequeño y gran detalle, que cuando Pablo estaba en la cárcel junto a su amigo Silas y dice que alababan al Señor después de haber sido azotado, amén, cantaban alabanza a Dios. Así es. En la cárcel, en la celda, junto a los demás presos que estaban ahí, cantaban a Dios. Y mientras ellos cantaban y alababan a Dios, empiezan a abrirse las puertas y empiezan a caer las cadenas y empieza todo a moverse. Mientras ellos cantaban, ni siquiera Pablo estaba diciendo, Señor, sácame de aquí. Ni siquiera Pablo decía, Señor, corta estas ataduras. Sino que simplemente cantaba y cantaba y las cadenas empezaron a caer y las puertas empezaron a abrirse. Amén, sí, qué tremendo. Qué gran mensaje, ¿no? Y también cuando Pedro estuvo encarcelado, ¿se recuerda? ¿Qué hacía la iglesia? Oraba por él. Oraba sin cesar a Dios por él, por su vida. Y este que sea un mensaje para usted. Amén. Busque a Dios, alabe a Dios, que las cosas todas vienen por añadidura. Así es. Primeramente dice su palabra en Mateo, que debemos de busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todas las demás vendrá por las añadiduras. ¿Qué es la añadidura? La salud, vida, misericordia, familia, hogar, provisión, todo lo que Dios Amén. Tiene, todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Esperamos y confiamos en el Señor, que esta palabra, ¿no es cierto, pastor, hoy día sea una palabra para tu vida, para que tú aumentes tu fe, tu confianza en el Señor y siga adelante y no te quedes y esperas las promesas de parte de Dios. Y que haya sido como una inyección espiritual para su vida, porque Amén. Yo siento que detrás de estas pantallas hay personas que están muy deprimidas, muy decaídas por su enfermedad, por su problema económico, por sus hijos, por su familia, por su entorno. Hay personas que están tal vez muy angustiada, atribulada.
el Señor te trajo esta palabra para que te levantes. Más podemos nosotros que ellos. Así es. Que Dios te bendiga. Amén. Y será hasta una próxima oportunidad, queridos amigos. Amén. Que Dios les bendiga.